Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenos días, familia, hermanos, a todos aquellos que nos siguen por este medio. Hoy es el día del Señor. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, porque es para el Señor tu Dios. Y este día lo hizo el Señor para que nos alegremos, nos gocemos en Él, en su presencia. Gracias a Dios por este momento que tenemos para escudriñar, para buscar su rostro, su presencia, para meditar en su palabra. Quiero invitarles a que tengamos una oración en esta mañana, en este momento, y le pidamos al Señor que nos guíe, nos ilumine para conocer su verdad, para conocer su voluntad, que nos dé el poder del Espíritu Santo para que todo lo que escuchamos hoy, lo que recibimos hoy, pueda ser de grande bendición para nuestras vidas. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida que recibimos. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para acercarnos a ti, para buscar tu rostro y tu presencia, Señor, para conocer de ti, de tu boca, tus caminos, tu voluntad. Gracias, amado Dios, por todas las personas que hoy escuchan tu palabra, Señor, están atentos a tu voz. Concédenos en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia poder ser fieles oidores y danos el poder de tu Santo Espíritu para vivir tu palabra, poderoso Dios. Que en esta mañana nos enseñes, Señor, nos enseñes a estar a cuentas contigo, nos enseñes cada día a acercarnos a ti, nos enseñes que sin ti nada podemos, Señor, que te necesitamos, que no podemos actuar independientemente, necesitamos acercarnos y buscarte cada día, más cuando vemos que el día tan grande, el fin se acerca. Soberano Dios, bendice mi familia, bendice la familia de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que hoy reciben tu palabra por este medio y de todos aquellos que puedan reproducirla, Señor. Gracias por este día maravilloso y por este momento especial. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y permítenos escuchar tu voz como los sabios. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el tema, como ya les había compartido desde ayer, el tema está en el libro de Isaías, donde vamos a iniciar la enseñanza en esta mañana. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y el tema es el llamado que Dios nos hace a estar a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Bien, amados hermanos, esta es una iniciativa divina, es una iniciativa de Dios, no nace en el hombre, sino nace verdaderamente en el corazón de Dios, por el amor que el Señor tiene a cada uno de nosotros, amados hermanos, el llamarnos a esa reconciliación, a esa comunión, a esa estar a cuentas con el Señor. Somos deudores. ¿Por qué? Vamos a iniciar esta enseñanza meditando algo muy importante para poder entender el llamado que Dios nos hace, la urgencia con la que el Señor nos hace este llamado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y seguido el versículo dice, si vuestros pecados fueren, dice la palabra del Señor, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos está llamando y nos llama a una reconciliación, a un estar a cuentas, porque hay algo allí en el cual nos ha traído la separación de Dios. Y dice, si vuestros pecados, el Señor se refiere al pecado, por causa del pecado, es que el Señor nos está llamando a cuentas. Por esto es que el Señor llama a cuentas, porque estamos separados de Él, porque estamos sin ninguna reconciliación. De esta manera, Dios que nos ama nos llama a estar a cuentas. Cuando alguien le debe algo a alguien, cuando nosotros debemos algo a alguien, estamos en deuda con esa persona. Y el ponernos a cuenta significa que cancelamos nuestra deuda, que pagamos lo que debemos. Si lo miramos desde esta óptica económica, podemos considerar, o también desde la óptica conforme a las leyes,
Si nosotros tenemos una deuda con la fiscalía, con las autoridades, ellas nos requerirán, nos llamarán a que podamos estar a cuentas con las autoridades. Bien, entonces lo que Dios nos está llamando es esto: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pues bien, primero vamos a comenzar, para poder entender y poder acercarnos al Señor y estar a cuentas con Dios. Queremos mirar algo a través de la palabra del Señor, y es el pecado. Dios nos dice: si vuestros pecados fueren como la grana, o fueren rojos como el carmesí. El Señor se refiere al pecado. El pecado es el que ha traído la separación. El pecado es el que nos ha traído este problema grande con el Señor, el cual Dios, que es bueno, lento para la ira y grande en misericordia, nos llama a estar en paz y a cuentas. Hoy en todo el mundo entero, casi todo el mundo entero, celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy triste ver que el mundo celebra una resurrección. Dicen: la tumba está vacía. Pero es triste porque el corazón de los hombres que dicen que la tumba está vacía, también su corazón está vacío. Cristo no está allí, y Cristo se levantó de entre los muertos, salió de la tumba está vacía y ascendido al reino de los cielos, pero salió de allí para habitar en el corazón del hombre, para salvar al hombre pecador, para traerlo a reconciliación con Dios. Bien, el pecado nos ha traído esta separación, nos ha traído la división, nos ha traído este problema con Dios. Estamos emproblemados con Dios, y es Él el quien nos está llamando, amados, nos llama a esta reconciliación, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 23. Génesis capítulo 3, versículo 23. Después que el hombre desobedece, después que el hombre peca allí en el huerto de Edén, que ha desobedecido a Dios el mandamiento, Dios le permitió al hombre comer de todo árbol del huerto, solamente le estableció un mandato, una ordenanza, y era que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera ciertamente moriría. El hombre desobedece a Dios, desobedece y quebranta el mandamiento del Señor. Ahora, ese mandamiento, esa desobediencia, trae unas consecuencias. Mientras que el hombre obedecía a Dios en el huerto de Edén, el hombre tenía paz con Dios, tenía comunión con Dios, pero esa relación con la santidad, con la justicia de Dios y con el mismo Dios que es santo, justo y verdadero, termina allí cuando el hombre decide desobedecer. Amados, 3:23 dice la palabra del Señor: viene el juicio, viene el castigo de Dios. Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, sacó a Adán y Eva para que labrasen la tierra de que fue tomado. El 24, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol y de la vida. La palabra de Dios dice en un término que echó fuera al hombre. El hombre fue expulsado, el hombre fue echado fuera del huerto de Edén, donde tenía su relación, su comunión con Dios. Y desde allí, desde el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, esta relación y esta comunión fue destruida por causa de la desobediencia. El pecado trajo las consecuencias como la muerte espiritual, la muerte física también, pero una de las consecuencias más grandes allí que podemos ver es que el hombre es echado fuera de la presencia de Dios. El hombre es apartado fuera porque Dios es un Dios santo y Dios no puede convivir, Dios no puede estar en medio del hombre de pecado, del hombre desobediente. Esto trajo la enemistad con Dios, allí el hombre fue separado y es lo mismo que nos dice la palabra por medio del profeta Isaías 51:2. Cuando leemos en Isaías capítulo 59, versículo 2, allí nos
nos describe la palabra también, de igual manera como en Isaías, dice allí la Escritura, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, aquí nos está aclarando también que nuestro pecado ha hecho una división y ha hecho que el rostro del Señor se oculte. Eso quiere decir que Dios desaprueba al hombre, que Dios no está de acuerdo con la vida que el hombre lleva. Dios aparta su rostro, no hay comunión, no hay una relación de Dios con el hombre. Entonces, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, esa comunión preciosa y maravillosa que se dio en el huerto de Edén cuando Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, de la santidad, de la justicia y de la verdad, se rompió, fue destruida, el hombre fue echado fuera del huerto de Edén, fuera de la presencia del Señor. Y además de eso nos dice Isaías que ese pecado es el que ha hecho división, ese pecado es el que ha hecho ocultar el rostro de Dios de sobre nosotros. Por eso la humanidad vive como vive hoy en día, en el pecado, en la desobediencia, siguiendo el pecado, siguiendo las cosas que lo destruyen, las cosas que lo alejan de Dios cada día. Por eso el mundo está como está hoy en día. El mundo está en una decadencia de pecado, de maldad, de iniquidad y de perversidad. El hombre no tiene en cuenta a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre ha aborrecido su palabra, su consejo. Cada día menosprecia el mandamiento del Señor. ¿Y qué le puede esperar a una nación y a un mundo que desecha la luz, que desecha la vida, que desecha la verdad, que desecha la salvación, que desecha el perdón, la gracia y la misericordia del Señor? Solamente el juicio de Dios le puede esperar. Ahora, Dios nos hace ver que nuestra desobediencia y nuestro pecado ha hecho esa división. O sea, estamos en esa deuda. Hay una paga. La palabra de Dios dice, lo veremos más adelante, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Tenemos que responder ante Dios. Tenemos que responder por nuestros hechos, nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso es que el Señor le dice al hombre, venga y estemos a cuenta. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios sabe y conoce nuestra condición, que hemos sido desobedientes ante Dios y ante su palabra. Y quiero invitarles también que miremos Santiago 4:4. Estas son las consecuencias del pecado. Estamos viendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué causa es que Dios nos llama a que estemos a cuentas? Porque estamos en una grave deuda con Dios. El pecado exige, como Dios es un Dios justo, Él exige que se pague por el pecado. Amados hermanos, todos nosotros llevamos dentro de nosotros como un juez. Cuando hay algo que sucede injusto en el mundo, en la tierra, nosotros decimos, qué malo, qué terrible es esto. Debe pagar el hombre. Escuchamos cómo hombres violan los niños. Qué maldad, qué atrocidad, qué injusticia. Y todos decimos, esto no puede quedar sin justicia, debe haber justicia. Dentro de nosotros se cita esa justicia y exigimos justicia. Siendo nosotros pecadores, amamos de alguna manera esa justicia. ¿Cuánto más Dios, que santo, que justo, Él demanda justicia, que el pecado, la paga del pecado es la muerte, y se tiene que pagar con la muerte nuestra desobediencia, nuestra maldad y nuestro pecado que nos ha separado de Dios y que ha hecho que seamos expulsados de la presencia gloriosa de nuestro Padre eterno. En Santiago 4:4 dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miremos lo que Dios nos está diciendo allí. Todo aquel que es amigo, que se complace en el pecado, que se complace en todo aquello que Dios aborrece, se constituye
enemigo de Dios. Dios nos está diciendo que nosotros, desde que nacimos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en uno de sus salmos, dice la palabra del Señor que nos apartamos desde el vientre, nacimos hablando mentira. Todos, desde nuestros primeros padres que pecaron, nos traspasaron la semilla del pecado. Todos nos hemos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición es esta, una enemistad total contra Dios. Somos enemigos de Dios, y no quiere decir que tú coloques el rostro contra el cielo y dices, yo soy enemigo de Dios. Tú puedes decir, conozco a Dios, conozco su palabra, pero esto no es evidencia de una verdadera amistad con Dios. Dios ha declarado al hombre que está en enemistad, que somos enemigos suyos. Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no solamente condena a aquel que practica el pecado, sino que se complace también en el pecado, en todas las obras de injusticia y de maldad. La gran epidemia que hay en el mundo, la que puede matar a toda la humanidad, no es el COVID-19. La gran epidemia que contamina a toda la humanidad y que la ha traspasado a toda es el pecado, es la desobediencia, es nuestro carácter de enemistad contra Dios, alejados de Él, de su palabra, de la vida de justicia y de verdad. Por eso Dios, que nos ama, nos llama a reconciliarnos, nos llama a estar a cuentas con Dios. Venid, estemos a cuentas. Y el Señor nos está declarando hoy desde dónde viene esta corrupción, desde dónde viene el pecado, desde dónde viene la semilla de maldad. Todos nosotros traemos esa semilla por naturaleza desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y desde entonces somos inexcusables delante de Dios. Por eso Dios llama a todos los hombres a estar a cuentas. Y Dios nos declara, el hombre ha sido echado fuera de la presencia del Señor, fuera del huerto de donde tenía esa comunión con Dios, por causa de desobedecer el mandamiento de Dios. Nos dice la palabra que nuestro pecado ha hecho una separación entre Dios y los hombres, y Dios ha ocultado su rostro para no oír. Dios no oye al hombre pecador, pero si el pecador se arrepiente, a este oye. Y también nos declara como enemigos. Dice que cuando nosotros nos complacemos con el mundo, con el pecado, con todas las prácticas que el Señor aborrece, somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Oh, amados hermanos, es mejor tener de enemigos a un hombre y no tener de enemigos al Dios grande y temible que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que es Dios de amor, pero también es un fuego consumidor que no tiene por inocente al culpable, dice la palabra del Señor. También por causa del pecado somos declarados hijos de ira. Y en este lugar nos coloca Dios por causa del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a ir a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. Leamos desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos está diciendo que por causa del pecado, el pecado nos mató nuestra espiritualidad, mató nuestra relación con Dios. El Señor dice allí en San Juan 10:10 que Satanás, el enemigo, vino para matar, hurtar y destruir, pero que Cristo vino para que tengamos la vida eterna, librarnos de la maldad y del pecado y esta esclavitud. Y Él os dio vida. El único que nos puede dar vida es Cristo. Por eso Él nos está llamando reconciliados. Vengan, reconcíliense conmigo. Estemos a cuentas con Dios. No tengamos deudas con el Señor. Porque terrible será que partamos de este mundo endeudados con el Señor. El no estar a cuentas, el no estar reconciliados con Él. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos mató? El pecado, la desobediencia.
¿Qué hizo que fuéramos expulsados de la presencia del Señor? Nuestra desobediencia, nuestro pecado. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando la iglesia, ustedes anduvieron en otro tiempo. Ustedes anduvieron en el pecado. Ustedes estuvieron muertos en delitos y pecados. Nos está diciendo que Él es el que da la vida. Siguiendo la corriente de este mundo. Ya leímos Santiago 4:4. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo de hoy es guiado y aconsejado por el príncipe de este mundo. La palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. Los pensamientos, los deseos, todas las postulaciones hoy en día se muestran y todo lo que el mundo pide hoy en día es contrario a la palabra del Señor. Hoy pedimos libertad, el mundo pide libertad para el pecado, para manifestar y expresar libremente todo aquello que Dios abomina y aborrece, y por lo cual destruyó el mundo antiguo en los tiempos de Noé, porque todo pensamiento y deseo del corazón será solamente el mal, por lo cual Dios también destruyó a Sodoma y Gomorra, porque deshonraron entre sí sus cuerpos, dice la palabra del Señor allá en Romanos. Por eso Dios trae juicio y destrucción. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere es que el hombre se pueda arrepentir de todo su corazón. Y por eso la invitación, por eso el llamado urgente, por eso esta declaración que Dios hace. Venid luego, dice Jehová. Dios está llamando. Debemos atender la voz de Dios. Debemos atender su llamado. Y en el versículo 2 sigo leyendo que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Óyese bien, aquel que vive en pecado, vive en desobediencia, sigue la corriente de este mundo, es engañado por el pecado, es engañado por la falsa ciencia, es engañado por todo lo que el hombre piensa lejos de Dios, apartado del Señor, en medio de la oscuridad, de las tinieblas y de esa muerte espiritual. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ninguno de nosotros vivió en luz, todos nacimos apartados del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? La palabra de Dios dice que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, mentira, blasfemia, engaño, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y lo que he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de los cielos, y muchas cosas más. Entonces tenemos que mirar allí los que practican las obras de la carne, los que siguen la corriente de este mundo. Dice la palabra del Señor. Dice que haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, desde el nacimiento, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Dios nos está diciendo que el pecado nos ha traído separación, ha hecho ocultar el rostro de Dios, nos ha expulsado de su presencia. El pecado nos aleja. Dios dice que al impío lo mira de lejos, está lejos de su presencia. Y luego nos dice que somos hijos de ira. Óyese bien, el hombre que permanece en el pecado, que no está a cuentas con Dios, es un hijo de ira. Muchos dicen, oh, soy un hijo de Dios. Hijo verdadero de Dios es aquel que no ha sido engendrado por carne, ni por sangre, ni voluntad de hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Es aquel que ha reconocido que es un pecador y que ha venido a cuentas con Dios, y Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo y le ha dado salvación y vida eterna en su Hijo Jesucristo. Entonces el hombre en la condición de pecado permanece separado de Dios, enemigo de Dios, lejos de su presencia, y es un hijo de ira, dice la palabra del Señor. El hijo de ira que está expuesto al juicio eterno, a la condenación eterna, si no viene, si no atiende al llamado del arrepentimiento, a estar a cuentas con Dios, porque lo que nos ha llevado a estar en esta condición de deudores es por causa de nuestro pecado. Dios hizo al hombre justo y santo, pero el hombre buscó la corrupción y el pecado. Bien, amados hermanos, eso nos dice aquí, hijos de ira.
El pecado nos coloca en una situación de ira delante de Dios, como hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza, nacimos muertos en delitos y pecados. El rey David dice: he aquí en pecado me concibió mi madre. Y es la naturaleza, la simiente que traemos de desobediencia. También la palabra de Dios dice en el versículo 5: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, aún estando muertos en pecados. Entonces el pecado trae consigo la muerte. Cuando el hombre fue echado del huerto del Edén, el Señor le dijo que volvería a la tierra, de polvo ha sido tomado, el polvo volvería. Pero también hay una muerte espiritual. Al pecar el hombre contra Dios, el hombre está muerto espiritualmente, no tiene vida. Pero dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que lo vamos a atender más adelante. Y podemos considerar también Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y el Señor nos dice allí en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido pecadores. Dios confina al hombre, Dios coloca al hombre, digámoslo así, en una sola cesta coloca a toda la humanidad. Todos hemos nacido en pecado, en delitos y pecados, muertos, todos destituidos, alejados, apartados de la gloria del Señor. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para reconciliarnos. Pero resulta que cuando Dios llama a cuentas, tenemos que pagar. Hay una deuda y hay que pagar. Y la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cada uno, por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, teníamos que pagarle al Señor. Pero antes de eso, quiero invitarles al Salmo 51:5. Salmo 51:5. Y allí nos sigue Dios hablando de cuál es nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra condición por el cual Dios dice que vengamos a cuentas? O sea, Dios debe tener argumentos contra nosotros para llamarnos a cuentas. Como el juez, la fiscalía llama a un ciudadano, lo requiere. ¿Por qué? Porque tiene argumentos para llamarlo a cuenta, que está en deuda con la autoridad y debe ponerse a cuentas. Es requerido. Y lo que Dios nos está hablando aquí es que somos requeridos por la justicia divina, por la justicia eterna, por el Dios Santo es el que nos requiere y nos hace este llamado a estar a cuentas con el Señor. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Formado en pecado y concebido en pecado. Sus padres eran temerosos de Dios, pero el hecho de la simiente del primer pecado en el huerto desde allí de nuestros primeros padres, traemos esta naturaleza. Somos por naturaleza hijos de ira delante del Señor, dominados y controlados por el príncipe de este mundo, Satanás, el que gobierna la mente, el corazón, los pensamientos de los hombres, para que cada día se hundan en su pecado, aborrezcan a Dios y vivan lejos de Él, para que al final sea la condenación eterna, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Bien, dice luego en el Salmo 58, versículo 3, acompáñeme, 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Óyese bien. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mire esta declaración sorprendente de Dios en su palabra. Nos apartamos desde la matriz.
Desde la matriz dice, se apartaron los impíos. Todos nacemos impíamente, muertos en delitos y pecados. Desde la matriz nos apartamos y desde que nacemos nos descarriamos hablando ¿qué? Mentira. Controlados y dominados por el príncipe de este mundo, por el pecado. Amados, cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, vivimos de acuerdo a la mentira. Solo hay una verdad y es su palabra. El vivir en ella, el vivir en la verdad significa que andamos en la verdad y estamos en la verdad y estamos en Cristo. Y el estar lejos de esta luz significa que estamos en oscuridad. Estar lejos de la vida que es Cristo significa que estamos muertos en delitos y pecados. Que nuestros pecados están sobre nosotros, están vivos, no han sido canceladas nuestra cuenta. Ahí permanece y estamos expuestos al juicio eterno. No podemos decirle delante de Dios, Dios no puede ver algo agradable en nosotros. Cuando Dios mira al hombre que está apartado de Él, sin arrepentimiento, sin salvación, sin perdón, sin vivir en Él en la luz, Dios ve al hombre así, de esta manera. Y hay una manera más clara y más detallada, mis amados hermanos. El hombre sin Dios, el hombre sin Dios, el hombre que está en deuda con Dios, Dios dice por qué está en deuda y nos está dando la naturaleza de esta deuda, que es el pecado continuo solamente. Quiero invitarles a San Juan, Santo Evangelio, capítulo 3, versículo 19. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor allí. Y esta es la condenación, óyese bien, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Óyese bien, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo, la luz del mundo. El mundo hoy rechaza, muchos rechazan a Jesucristo, muchos rechazan la palabra del Señor. Y el hombre está condenado porque rechaza al Señor, porque rechaza la verdad, porque rechaza la palabra. Entonces el hombre sin Dios, sin Cristo, está en una condenación eterna. El hombre está perdido, el hombre está muerto en delitos y pecado, el hombre es enemigo de Dios, el hombre es hijo de ira, el hombre ha sido expulsado de la presencia del Señor. Y esto es lo que el hombre tiene por causa de la desobediencia, de el vivir en el pecado, sin aceptar, sin reconocer su maldad y su iniquidad. Bien, Dios nos dice aquí que Él está en condenación. El hombre sin Cristo, sin arrepentimiento genuino, está en una condenación eterna por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Dice también, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces Dios dice que todo aquel que hace lo malo no viene a Cristo, Él es la luz, no viene a Él para que Él reprenda sus obras, para que Él nos convenza realmente de nuestra condición, de nuestra maldad y nuestro pecado y que necesitamos de Él. Volvemos a Isaías capítulo 1 y vamos a mirar, aquí ya vemos que tenemos un Dios santo, un Dios que es santo, que es justo, que no tiene por inocente al culpable. Un Dios que aborrece la maldad y el pecado. Dice que Él echó al hombre fuera del huerto de Edén y que escondió su rostro. Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede habitar en medio del pecado. Dios no puede habitar en medio de las tinieblas, de la incredulidad. Dios habita en aquel que ha recibido la luz, que ha reconocido su maldad, su pecado, y ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Bien, vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 1, y vamos a mirar allí Dios, ¿cómo establece? Dios establece, Dios es santo, Dios es justo, y Dios va a colocar el hombre en su lugar. Capítulo 1 de Isaías, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová,
Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Dios está hablando de su pueblo, de Judá y de Jerusalén. Está hablando de Israel. Dios les había mostrado su amor, su gracia, su misericordia, y ellos se olvidaron del Señor, se olvidaron de Dios, lo cambiaron por otros dioses, falsearon la verdad, se apartaron de toda justicia, como vemos el mundo hoy en día. El mundo está lleno de maldad. Hoy en día el hombre vive en la mentira y dice no hay ningún problema, no es pecado, en fornicación, en adulterio, en blasfemias, en borracheras, en disipaciones, en pleitos, celos, iras, contiendas, enojos, homosexualismo y toda clase de maldad. Y el hombre dice no es malo, no es pecado, porque el hombre se siente bien en su naturaleza pecaminosa, pero un día habrá un juicio eterno, un juicio para todos los seres humanos, pero Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que nosotros seamos verdaderamente arrepentidos de todo nuestro corazón. Y Él le dice a su pueblo, crié hijos contra mí, los engrandecí, los prosperé, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. El Señor cita aquí dos animales, el buey y el asno. Dice la palabra, ¿cómo es que estos animales pueden ser más racionales? ¿Cómo es que estos animales pueden tener más sentido de amor y de aprecio por su amo, su Señor? El buey conoce a su dueño. Él no se olvida. Él conoce quién es su dueño. Conocemos a nuestro Dios. Conocemos a nuestro Hacedor verdaderamente. Dice, y el asno, el pesebre de su Señor. El asno conoce cuál es el pesebre. Él no se va. Él lo reconoce. Y el Señor los cita, estos dos animales, dice, para confrontar a su pueblo. Dice, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo es que estos animales son más racionales que el ser humano? Así somos. Así somos cuando nosotros vivimos lejos de Dios, sin reconocerle a Él, sin reconocer que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que es por su gracia, su amor y su misericordia, que es el que nos sostiene, el que nos da todas las cosas, el que nos da la vida y el que nos sostiene cada día. ¿Cómo es que no podamos considerar y reconocer la majestad de Dios? ¿Cómo es que podemos vivir sin conocerlo? ¿Cómo es que podemos vivir sin oír su voz? ¿Cómo es que podemos vivir sin atender su llamado? ¿Cómo es que podemos vivir de esta manera, mis amados hermanos? Por eso Dios nos llama hoy a que estemos atentos. Y luego Dios va a dar una descripción del hombre sin el Señor. Oh gente pecadora, le dice el Señor. Hace una exclamación, oh gente pecadora. Pero nosotros nos creemos buenos. Pueblo cargado de maldad, le dice el Señor a su pueblo. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Este es un pueblo, el pueblo de Israel, que se había olvidado del Señor y se había ido tras dioses ajenos. Se había olvidado de aquel que les había hecho el bien, del Dios que los sustentaba y los sostenía todos los días. Se olvidaron del Señor y comenzaron a hacer su propia voluntad, a seguir sus propios caminos y a hacer conforme a las costumbres de las demás naciones y provocaron a ir al Señor. Y el llamado que Dios hace, el reclamo que Dios hace es grande. Oh gente pecadora, gente cargada de maldad, gente depravada, dice el Señor. Dejaron a Dios, se olvidaron del Señor y lo provocaron a ira, se volvieron atrás. ¿Por qué? Y el Señor les pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Sabe, mi amado hermano? Todavía el mundo se rebela contra Dios. Todavía el mundo no considera al Señor. Todavía el mundo se rebela contra Dios. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo queréis ser castigados? ¿Hasta cuándo? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios está lejos del hombre impío, pecador. Porque Dios ha dejado al hombre en su maldad, en su iniquidad. Y el hombre no ha podido salir por su propia cuenta. No podrá librarse jamás. Mira lo que dice ahora. El 5.
¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y ahora el Señor le va a demostrar y nos demuestra a nosotros cuál es la condición del hombre de pecado, del hombre lejos del Señor, del hombre que ha sido rebelado contra Dios, que ahora llamado enemigo de Dios, está bajo el juicio, bajo la ira, hijo de ira. Mira lo que dice. ¿Cuál es la condición espiritual, moral de este ser humano? Ya dijo que está depravado, que está lleno de maldad, que es gente pecadora. Y dice, desde el 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Desde el pie hasta la cabeza no hay en él, o sea, todo está enfermo. Dice, no hay nada en él sano, no hay nada en él bueno. El hombre es corrupto, está corrupto, pervertido, depravado desde los pies hasta la cabeza. Dice, no hay en él cosa sana, o sea, no hay nada en él sano, bueno, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios coloca al hombre en su lugar. Dios le dice al hombre, el hombre, usted está muerto en sus delitos y pecados. No hay nada bueno, ni desde sus pies hasta su cabeza. Todo está corrupto, todo está podrido. Hay una llaga, hay una hinchazón, está podrido, está totalmente corrupto, dañado. Y el Señor le dice, no han sido curadas ni vendadas sus heridas. Dios ve al hombre así. Esta es la condición del hombre, la que Dios le dice. Está muerto en sus delitos y pecados. Está dañado, está totalmente descompuesto. Yo te pregunto algo. Si tú encontraras una fruta que estuviera completamente dañada, ¿serías capaz de comerla? ¿Te deleitarías en ella? ¿La degustarías? Imposible, imposible. Y Dios le dice al hombre, y Dios nos dice así hoy en esta mañana, Dios demuestra la condición del hombre. Por eso Dios le dice, Dios está interesado en que el hombre se arrepienta. Dios quiere que el hombre venga al conocimiento. Dios nos envió un mediador. En esta semana muchos en todo el mundo están hablando de Jesucristo. La otra semana que viene, está pasando, ya no hablarán de Jesucristo, ya no hablarán del que murió, ya no hablarán del que resucitó, porque solamente era una semana. Pero no, mis amados hermanos, todos los días debemos tener gratitud y amor hacia Dios y hacia nuestro Señor Jesucristo, que nos envió el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, aquel que puede traernos a paz, aquel que ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios nuestro Padre, y aquel que está llamando hoy. Hoy Dios te está llamando. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuentas. ¿Tienes cuentas con Dios pendiente? ¿Tenemos cuentas con Dios? ¿No nos hemos puesto a cuentas? ¿Estamos pendientes? Pues si tú estás con cuentas pendientes hoy, no has venido a Cristo, no has venido al arrepentimiento, no has venido al perdón, no has venido a la reconciliación y no has reconocido el sacrificio del Señor Jesucristo como el único medio, el único pago, el cual satisfizo a nuestro Padre. El sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo en la cruz, es lo que ha traído paz, reconciliación y apaciguado la ira de Dios contra cada uno de nosotros por nuestro pecado, como hijos de ira, mientras que el hombre permanece en el pecado. Pero mientras que el hombre salga de esta condición por la gracia del Señor, será hijo verdadero de Dios y no de ira. La condenación no estará sobre él, sino estará la gracia, el bien, el favor, la bendición, la vida eterna, la luz del Señor estará para él. Y luego dice, vuestra tierra fue destruida, versículo 7, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Dios está diciendo, la tierra es asolada, la tierra es abatida por causa del pecado del hombre, por la desobediencia del hombre. ¿Acaso fue esto lo que Dios escogió para el hombre? No, Dios hizo al hombre santo, justo, a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero el hombre escogió el camino de la perdición, el hombre escogió el camino de pecado, y ahí en adelante todos nacemos. Ninguno de nosotros puede decir, yo elegí a Dios. Podemos elegirlo religiosamente, pero Dios no quiere esto. Dios quiere un cambio, una nueva criatura, una muerte al pecado, morir al pecado, renunciar al pecado para siempre y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Bien,
Ese es lo que Dios está declarando. Y quiero invitarles a Romanos capítulo 3, libro de Romanos capítulo 3.